y la dopamina después se transforma en endorfinas, que son las hormonas, que no son hormonas, que dijimos que ahora sabemos que son neuropéptidos, que son las que nos dan placer. Entonces, cuando nos reímos, lo que sentimos es placer. No te reís, salvo eso que se le da ataque de risa en un velorio, pero porque es de ansiedad. Porque pasa, eso pasa también. Eso sucede, pero si uno se ríe, en los velorios, ¿sabes? Hay gente que no puede ir porque se pone a reír. Fue al velorio de la abuela y reía como una loca y todos la miraban. Claro, la familia la conoce, ¿no? Pero la gente de afuera... Bueno, eso es una reacción. Es una reacción, pero está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno se ríe, genera dopamina como si se hubiera dopado. Acuérdense que la dopamina es un neurotransmisor, no viene del opio, no tiene nada que ver con el opio. Activa los centros de placer. Genera endorfina, que es lo que nos hace sentir bien. Y a su vez, dijimos que las emociones positivas, ¿qué hacen? O los sentimientos positivos se contagian. Y cuando se ríen, ¿ustedes no vieron que se empieza a reír y se empiezan a reír que no saben ni por qué? Entonces, la gente optimista tenemos que tenerla con nosotros, de lo posible. Los pesimistas, ¿qué hacen los pesimistas? Todo lo contrario, y generan un déficit de endorfina. ¿Y cómo sería el circuito del pesimista? ¿Qué es lo que genera? Lo que genera es menos dopamina. No, pero ¿qué genera? ¿Qué genera? Sí, se transforma en una persona tóxica, lo que está diciendo ella, que yo no quería entrar tan lejos. Cuando nosotros tenemos una persona pesimista, que ya con solo verla, vos te sentís mal, vos ya esa persona es tóxica, tenés que sacártela de arriba. Claro, pero hay algún... Viste que acá tú contaste que bueno, genera dopamina, que es un neurotransmisor y se transforma en endorfina. ¿Hay algún circuito así para las personas negativas que generan una sustancia tóxica? Sí, claro, es que estás generando, por eso te decía, estás generando lo contrario, estás generando normalmente dopamina de más, pero en otra zona del cerebro, en el prefrontal, en la parte del razonar, en donde lo que hace es que vos te sientas que solito empiezan a invadirte cosas negativas, es decir, en vez de los músculos que movemos, ¿cómo te pones cuando estás mal? Rígido, tenso, y eso segrega. Lo mismo que para cosas buenas, a veces la adrenalina, no la adrenalina, pero lo que hace es que yo esté generando para mí sentimientos negativos. No es tan fácil. Pero, no está generando como la gente cree que con el pesimista vas a tratar de hacer, no, al contrario, genera bronca en la otra persona. Normalmente, genera ira. Y eso se da a través de la testosterona en los hombres y la hormona que hace que uno esté mejor o peor, o más cómodo, o más incómodo, es la oxitocina, que se usa mucho, más que nada las mujeres, en la parte sexual. Pero eso es la parte de la agresividad. La agresividad se baja con más oxitocina y con menos testosterona. ¿Las mujeres tienen testosterona? Tienen menos cantidad, por suerte, porque si no tendrían barba también y otras cosas, pero tienen testosterona. La agresividad se da por la testosterona y fundamentalmente se da porque se corta el circuito por baja serotonina entre el prefrontal y las emociones. Cuando hay poca serotonina en ese circuito, las personas, ¿qué hacen? No piensan. Y eso le pasa a los adolescentes. Trabajan con impulsos. Puede decir, vamos a romper aquello, y arranca uno y arrancan todos. No saben ni por qué. No piensan. Pero no es que no piensen, es que no pueden pensar. Es un problema químico. Por eso que cuando hablamos acá de la violencia, del deporte, todos los genios que están ahí no tienen idea de qué pasa acá adentro. Nosotros conocimos a Sosa, que está el abogado que estaba en el curso de gerencia deportiva. Claro. Fernando, de leyes, de todo eso lo tiene clarísimo, pero del resto, ¿cómo se genera la violencia? No se genera por las normas y por las leyes, se genera por circuitos químicos en la cabecita de los niños, que si le das cocaína o le das marihuana, ¿qué es lo que hace el alcohol, la marihuana y la cocaína? En alguno te da fuerza y el otro es desinhibidor, te desinhibe. Entonces cuando viene alguien y te dice, me pegó, rompió todo en el estadio, se peleó, pero estaba borracho. ¿Qué significa? Que estar borracho
es una buena excusa para romper las cosas y pegarle o pegarle a la mujer. Hablemos de violencia doméstica, que ya tenemos una especialista del tema. La violencia doméstica no, me pega solo cuando toma. Cuando una persona es agresiva, cuando está borracha, es agresiva siempre. Lo que precisa es alcohol para desinhibirse. Cuando no está alcoholizado, está contenido, porque está pensando, me voy a llevar preso, voy a tener problemas, mi mujer se va a divorciar, mis niños se van a ir de la casa. Pero cuando se toma 2 copitas, se le fue la inhibición y salió. Entonces el agresivo es siempre agresivo. Esa es la parte que no sabemos, o que sabemos pero que no usamos, y que ahora se está usando en todas las cosas. Por eso es que hay neuromarketing, neuroliderazgo, el líder tendrá que tener algunas de estos neurotransmisores y hormonas especiales para funcionar bien. Sí, ¿y cómo hace para conseguirla? ¿Aprendiendo a qué? Controlar sus pensamientos. Fuerte. Controlar sus pensamientos. Controlar sus pensamientos, que a su vez, ¿qué controla los pensamientos? Las emociones. Entonces un líder tiene que ser un experto en controlar sus emociones. Entonces volvamos al principio de los principios. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber como persona? Tenemos que tener conocimiento. ¿Y a quién tenemos que conocer? ¿Cuál es la persona que menos conocemos y que tenemos que conocer de memoria? A nosotros mismos. Entonces un líder es especial porque se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus virtudes, sabe cuáles son sus debilidades. ¿Y qué hace el tipo? Trabaja sus debilidades, las trabaja, no las esconde, sabe que las tiene, pero nunca deja de trabajar sus virtudes. Porque si las dejamos de usar, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué pasa con el cerebro si lo dejas de usar? Se poda. Está salvando el examen. Cada estudió, Se poda. Dijimos que hay neuroplasticidad que nos permite hacer nuevas redes y aprender cosas aún visualizadas sin haberlas hecho, y si dejamos de hacerlas, y ahí está lo que, para aclararle a Mónica, lo que hacen los genes. Se dejan de expresar y las neuronas se cortan los lazos que tenían entre las dendritas. Y esos genes dejaron de expresarse. ¿Se murieron? No. Podemos volver a activarlo, tenemos que usarlo. Entonces, ¿el cerebro qué hay que hacer? Usarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Conocernos a nosotros mismos y ser honestos. ¿Ustedes saben que al que más le mentimos a nosotros mismos? Y nos la creemos. Por eso la foto esa que hay, preciosa, que yo no sé si se las traje a ustedes, el que te muestran en el espejo, un hombre gordo con una panza así, él se mira y se ve solo, músculo, y una mujer preciosa te la muestran y no se ve así de gorda. Eso es verdad. Y eso es no tener el concepto bien de la autoimagen. Y el concepto de autoimagen es otra de las cosas que causan los traumas y los problemas psicológicos y psiquiatras más grandes de todos. ¿Y qué viene de la autoestima? Y viene de la autoestima, sin ninguna duda. Es que siempre es la autoestima. Bueno, vieron que si nos ponemos a ver cada cosa, nos va pasando. Vamos a ver un videito de trabajo en equipo que se me salió ahí para verlo. Es muy viejo, capaz que ustedes ya lo vieron. No, vos lo viste, con ellos no, estoy seguro, con casi ninguno. Muy bueno. ¿Está? Que es el trabajo con las herramientas, para tratar de mirar, para seguir con aquello que decíamos de lo que hablamos, ¿cuánto aprendemos? Vamos a repetir hasta que. ¿Cuánto aprendemos de lo que hablamos? De lo que escuchamos, en una charla, en una conversación. Entre un 7 y un 8%, está bien. Y después, de lo que vemos. Un poquito más, y de lo que escribimos un poquito más, de lo que decimos y lo que hacemos. Ahora vamos a ver lo de equipo para terminar de hablar de equipo así concretamente. Y cuando lo veamos vamos a aprender el 30% más o menos. Cuando lo veamos, lo hablemos, lo escuchemos, digo, y lo hagamos, lo pongamos en práctica, vamos a aprender cerca de un 70%. Y el día que vamos a aprender un 90 o un 100% es el día que Lo pongamos en práctica. no, que lo pongamos en práctica vamos a andar en un 70%. El día que ustedes se paren acá y den la clase, el técnico, el líder, tiene que saber el 90% del tema que va a hablar, por lo menos. Siempre dejamos un espacio porque nunca sabemos todo, es imposible, para poder hacerlo. Entonces, por eso también a un deportista, a un empleado, a un gerente, a veces hay que hacerlo pasar para el otro lado. Y decir, bueno, explicar,
pero no como penitencia, sino ayudándolo y apoyándolo, pero diciéndole, ¿qué te parece? ¿Te animás la próxima vez la charla técnica a dar la voz al capitán, por ejemplo, del equipo? Y si te dice, no, no me animo, entonces, sí, pero ¿qué te falta? Y darle lo que le falta, y apoyarlo, inclusive apoyarlo con los compañeros, y decirle, ¿usted qué les parece? Vamos a pensar que es un capitán querido, ¿no? Que los compañeros quieren. Y ahí ese día, ese tipo aprendió, ahí sí aprendió casi todo. Bueno, esto ustedes ya saben que no va a andar, ¿no? Esto ya sabemos. Sí, ya sabemos. Yo tomé precaución. Sí, porque lo hemos repetido muchas veces. Ya es un hábito que no va a andar. Tenemos que esperar 6 meses. Muy bien. Ya vamos más. El carpintero y sus herramientas. Cuentan que en una carpintería hubo un extraño. No va a andar. Lo vamos a hacer andar. Ahora perdí el ratón. Ese impuso, pero bueno. No, viste que yo ahora algunas veces lo hago andar. Pero ahora va a andar. Lo que sí no funciona son mis ojos sin LED. Hacemos esto. El carpintero y sus herramientas. Cuentan que en una carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión donde las herramientas discutieron sus diferencias. El martillo exigía la presidencia, pero el resto le exigía su renuncia. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuese expulsado el destornillador, alegando que daba muchas vueltas para conseguir algo. El destornillador acepta los argumentos, pero a su vez pide la expulsión de la lija. Dijo que era muy áspera en el trato con los demás. La lija acató con la condición de que se expulsase al metro, el cual siempre medía al otro según su medida, como si fuese el único perfecto. En ese momento entró el carpintero junto a todos e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el destornillador. La rústica madera se convirtió en hermosos muebles. Cuando el carpintero se fue, las herramientas retomaron la discusión. Pero el serrucho se adelantó a decir: señores, quedó demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, resaltando nuestros puntos valiosos. Por eso, en lugar de fijarnos en nuestras flaquezas, debemos concentrarnos en nuestros puntos fuertes. Entonces la asamblea entendió que el martillo era fuerte, el destornillador unía y daba fuerza, la lija era especial para limar las asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir cosas de calidad. Y una gran alegría los embargó al darse cuenta de la suerte que tenían de poder trabajar juntos. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando una persona busca defectos en otra, la situación se torna tensa y confusa. Al contrario, cuando se busca con sinceridad los puntos fuertes de otro, florecen las mejores conquistas humanas. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, esto es para sabios. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que resaltar, ¿qué les parece lo del video? Que lo conozcan, no importa. Yo creo que resume lo que venimos hablando, pero además... cada uno, ¿Eh? las actitudes de cada uno. Bueno, que fueran complementarias, que realmente sean, no importa, no tienen que ser todos iguales. ¿Y cuál es una de las cosas que fallamos muchas veces nosotros? Y que nos pasa desde la casa de nosotros, que lo que no debemos hacer y no debemos
en ningún momento permitir que pase. Compararse. Comparaciones. Las comparaciones son odiosas. Si yo le digo a determinado deportista, fíjate, tenés que ser como aquel, ya aquel pasó a ser el enemigo de este, ya no voy a unirlo al grupo. Cuando un padre le dice, tiene 2 hijos y le dice, tu hermano en la escuela nunca me dio problema. Y ahí, pobre autoestima, lo estamos destruyendo, la de cualquiera, la de cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces tenemos que no compararnos. Si se acuerdan sobre las competencias, ¿cuál era el asunto? Cuando armamos un equipo de lo que sea, de venta, de fútbol, de básquetbol, de lo que ustedes quieran, en una empresa, de mecánico, de lo que quieran. Fundamentalmente tenemos que enseñarles que ellos tienen que competir Con ellos mismos. con ellos mismos. Recuerden que esa es la falla más importante que tenemos todos acá en el Uruguay y en el deporte básico. No compiten por mejorar ellos mismos, compiten por ser mejor que el de al lado, y ahí se están comparando. Si yo me comparo, siempre va a haber uno mejor que yo, siempre va a haber alguien mejor que yo. Lo único que yo puedo hacer es decir, todos los días voy a hacer algo para mejorar. Y si yo mejoro todos los días, ¿qué voy a lograr a la larga? Ser mejor. Voy a lograr lo que estoy buscando. Entonces, eso es básico. Y yo no sé los que tienen experiencia, pero yo a cada deportista que agarro, mano a mano o en equipo, cuando sea y hablo, y les pregunto, ¿contra quién competís? Si juega de 5, me dice, contra el otro juega de 5, contra aquello, siempre están compitiendo, no hay manera de que les entren. Salvo en algunos equipos en Europa, en niveles de Europa, que desde pequeños les enseñan y les dicen, yo creo que les conté que charlando con alguna gente en España y en otros lugares, te dicen que el ojeador, como dicen ellos, como se llama, el cazador de talentos, cuando va a hablar con un deportista que ya tiene unos añitos pero que está mostrando ser bueno, le hace la pregunta. Todos los días entrenás, ¿contra quién competís? Y donde no le diga contra mí mismo, ya le bajó 10 puntos de los que le iba a dar. Porque sabe que va a tener que invertir un montón para poderle cambiar esa cabecita ahora. Porque eso no se cambia de un día para el otro. Dijimos que empezaba a verse algún resultado a los 21 días, 6 meses para que cambiara, si el tipo pone el 100% de su esfuerzo en eso. Pero no sabemos si va a ponerlo. Entonces, si yo tengo 2 medios parecidos y aquel tiene claro que tiene que mejorar él, me quedo con aquel. Ya lo voy borrando. Entonces, es importante que lo sepamos. A veces se puede hacer visualizar con deportistas que tienen marcas individuales, ¿no? Como 100 metros, salto largo, salto alto, o otras de ese tipo que tienen marcas individuales. Vos tenés que competir para superar esa marca. Tiene que superar su propia marca. Y superando su propia marca, a la larga, si sos bueno, vas a ganarle al otro. Pero si querés superar a otro, que además a veces es insuperable, esperá que deje... Esa es la base de la competencia y la preparación de los deportistas olímpicos, por ejemplo. Sí, que compiten muy poco durante 4 años y lo que hacen es competir contra sus propias marcas. Claro, Pero eso lo ponen tenemos que ahí, hacer ponen todos. PB, lo ponen en los resultados. Claro, pero eso deberíamos hacerlo todos, pero además todos como seres humanos. Deberíamos todos los días intentar ser mejor seres humanos. Tener mejores valores. Lo que hay que educar y dar son valores. Bueno, esto que dice acá, vamos a saltearlo, ¿no? ¿Por qué personas con alto coeficiente intelectual no llegan a nada y otras personas con menos coeficiente intelectual pasa a ser el jefe de ese que supuestamente tiene un IQ, como dicen los americanos, altísimo? ¿Por qué se da eso? Fuerte, ¿sí? Porque no supo invertir en la vida lo que debería hacer. No está preparado. No se preparó. Por más inteligencia que tengamos, si nosotros no sabemos dónde usarla y cómo usarla, vamos a fracasar. Entonces la única manera de no fracasar es prepararse y saber que hay que estar preparado. Y lo otro que dice es lo mismo que lo que acabamos de decir. Bueno, entonces él dice que la respuesta está en las emociones y en la capacidad de atenderlas y dirigirlas. ¿Por qué? Volvamos para atrás al principio de las Porque todo lo que neurociencias. lo hacemos a base de emoción y no de pensamiento, no lo razonamos. Muy bien. Somos seres racionales. Y de seres racionales que somos, la ciencia explica que es muy poquito lo que usamos. Dijimos que un alto porcentaje de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida las hacemos en base a nuestro estado emocional y fundamentalmente a impulso.
El impulso es una emoción. El 95%. El 95% dicen los estudios de los papers de los científicos que trabajan haciendo estos estudios. Entonces, si el 95% de nuestra vida la decidimos con las emociones, ¿será importante lo que dice Daniel Goleman de aprender a manejar las emociones? Sí será. Que era lo que decía, no de las inteligencias diferentes, sino de cómo manejamos nuestras emociones. Y cuáles son emociones y cuáles no son emociones. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Vamos a basarnos en lo que dice acá. Es la capacidad de sentir, entender y regular nuestras emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Es reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Volvemos a lo mismo, eso está perfecto. Yo tengo que aprender a manejar mis sentimientos y mis emociones para poder entender los sentimientos y las emociones de los demás de alguna manera y fundamentalmente estar bien conmigo mismo. ¿Qué era estar bien conmigo mismo? De todos los libros que hay por ahí. Así vamos fijando algunos conceptos fuertes, de esos que no podemos no saber. Aceptarme como soy, valorarme, conocerme. Perfecto. Entonces cuando yo tengo eso, que me acepto como soy, me valoro y me conozco, estoy bien según las 4 palabras científicas que hay una que se expresa que es esa, estar bien espiritualmente. Cuando nosotros hablamos tenemos que estar bien física, mental, técnica, táctica si quieren, y espiritualmente. Yo estoy bien espiritualmente cuando estoy bien ¿con quién? Conmigo mismo. Entonces, una persona sana, si queremos hablar sana mentalmente y físicamente, es aquella, como dijo ella, que se acepta, que entiende sus debilidades, que entiende sus virtudes y que está feliz con él mismo. Alguien que está haciendo un deporte, un trabajo o cumpliendo una función que no le agrada, ¿estará bien espiritualmente? Entonces, ¿qué va a transmitir? Energía negativa para ese proceso, entonces ese proyecto no va a llegar a buen puerto y a su vez esa persona es infeliz. Y la felicidad es parte de las emociones positivas. La felicidad, esa común que conocemos de ser felices, ¿será una emoción? Yo soy feliz la mayor parte del tiempo de mi vida. Es un sentimiento. ¿Se acuerdan? Porque acá están dadas, es de las cosas que después quería hablar con ustedes. Se habla de emociones y se está confundiendo con sentimientos. Yo puedo estar feliz mucho tiempo, mientras que emocionalmente, recuerden, vamos a basarnos en la ciencia. ¿Por qué no puedo estar emocionalmente emocionado mucho tiempo? Por un tema de recursos. No lo El soportaría. cuerpo tiene el equilibrio. Porque me agoto. Porque estar bien emocionalmente es una intensidad altísima la emoción y me la gasto en poco tiempo porque quemo la energía. ¿Qué energía quemamos? Así vamos aprendiendo. ATP, todo lo que funciona y quema el organismo se transforma en ATP. ATP es la moneda, es el dólar del organismo. Así que todo lo que comemos, lo que tomamos y lo que tenemos guardado se transforma en ATP. Pero en orden, nosotros vamos quemando determinadas etapas. Primero el ATP muscular, cuando hacemos algo físico o emocional. Tener una emoción que me pone así, ¿será como físico? Sí, es como hay que estar entrenado. ¿Qué pasa cuando una persona con una emoción fuerte que no está entrenada y además tiene un corazón débil? Se muere. Personas que se mueren cuando ven a un amigo, cuando les pasa algo bueno, no cuando les pasa algo malo. Muy fuerte la carga emocional, la cantidad de adrenalina, noradrenalina, dopamina, y ya que estamos, a ver qué otra más, y cortisol, que segregamos de golpe al torrente sanguíneo, que para aguantarlo tenemos que estar bien. Si no estamos bien no podemos. Entonces, no podemos estar emocionados mucho tiempo porque nos desgastamos. Entonces, lo primero que se gasta es el ATP muscular, que habíamos quedado allá con el profe, te peleas con la polilla. ¿Qué pasó, perdón? Que lo primero que gastamos cuando vamos a hacer algún deporte o algún movimiento exigente muscularmente desde lo ¿Qué cosa? antes ATP, PCA. ATP, gastamos el ATP que tenemos
en los primeros 6-7 segundos. Eso es todo lo que nos dura el ATP que tenemos en el músculo. Y después demora entre 1 minuto, 1 minuto y medio, 2, depende de cada persona, en movimiento lento para que se recupere. Y hablamos que ese era el nuevo entrenamiento que se hace ahora, que se hace ¿qué? ¿Cómo se entrena ahora? Salimos a correr 10 kilómetros. Intervalado. Intermitente y de alta intensidad y que no dure más de 6-7 segundos, y eso es lo que se hace. En el básquetbol también se hace, y en el fútbol también, que son las colas, dijimos, ¿no? De poner a los jugadores en fila, que entonces hace 6 minutos de intermitente de altísima intensidad, camina, va, se pone último de vuelta a la cola, 6 segundos, perdón. Y mientras espera que le toque el turno de vuelta, recuperó de nuevo el ATP y sigue el ATP. ¿Y qué es lo que sigue guardando? Tiene toda la glucosa y el glucógeno de los músculos para usar después en el partido, en el entrenamiento, en lo que quieras. Por eso hay que cambiar la forma de entrenar y entrenar científicamente. Si no, antes, ¿qué hacíamos cuando el profe hacía calentamiento y armaba los ejercicios? Los mataba. Cuando llegaba el momento de la práctica del deporte, estaban destruidos. Hoy, cuando llegan a entrenar, están perfectos. La mayoría de los profes acá, nuestros, están bastante al día en eso, por suerte. Se han puesto al día y eso está muy bien. Después gastamos la glucosa en sangre. ¿Cuánto dura la glucosa en sangre? Pues es muy importante, pero no solo para el deporte, porque ellas que no hacen deporte, es lo mismo para estudiar o para sentarse en un escritorio y hacer cosas. Es decir, la energía la estoy gastando igual. ¿Cuánto dura la glucosa en sangre cuando empezamos a movernos? 20 minutos. 20 minutos y se termina la glucosa en sangre. ¿Con qué eso se los hacía para que lo aprendiéramos entre todos? Ese es el ahogo que sienten los deportistas. Es cuando decíamos antes, fíjense, le hacemos hacer el ahogo antes de empezar, decíamos, en el calentamiento. ¿Y para qué le gastamos toda la glucosa, pobre tipo? Después lo mandamos a la cancha y la tiene que fabricar. No es necesario que él se ahogue en el calentamiento. ¿Qué hay que hacer en el calentamiento? Activación. Activar los músculos, no precisamos cansarlos. A los 20 minutos, o con el calentamiento, o en el partido, o lo que sea, se le va a terminar la glucosa. ¿Qué va a sentir el deportista? O esté haciendo lo que esté haciendo, no me importa. Si esté corriendo corredor de auto, le pasa lo mismo porque lo hace ¿por qué? Emocionalmente, por lo que está viviendo. ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que...? Fatiga y cansancio. ¿Qué siente el deportista? Fatiga, cansancio, mareado. ¿Y qué piensa acá adentro? ¿Qué es lo que después lo jode? No puedo más, no puedo las piernas. Van 20 minutos, me queda todavía y eso lo piensan si uno no se lo explica y no lo sabe. ¿Cuánto demora? 2, 3, 4 minutos en que el hígado transforme el glucógeno en glucosa y arme toda la cuestión de vuelta, siempre y cuando esté haciendo ejercicio aeróbico. Si estoy haciendo anaeróbico, mucho más jodido todavía. Entonces, gastamos la glucosa, gastamos glucógeno, primero el ATP, y después, ¿qué deberíamos gastar? Las grasas. Las grasas, que es lo que tenemos de reserva, transformarlas para que entre a la glucólisis, todo eso. Yo no me quiero meter en ese tema, porque no sé cuántos de ustedes dominan, porque la glucólisis es un merengue químico bastante complicado para explicar, que no sé si es necesario que lo sepa, tienen que saber que todo se va a transformar en glucosa otra vez. ¿Y quién se la consume casi toda? El 20% de todas las energías se la consume el cerebro estando quietito, no empieza que haga nada. Él se la consume toda. ¿Y qué hace el cerebro además? Cuando hay poca comida se la lleva toda, no queda para ningún lado. Entonces, ¿qué le empieza a pasar al deportista? Se acalambra, no tiene fuerza. Todo eso sucede porque tiene poca cantidad de energía. Entonces será vital lo que haga antes. A qué hora come y qué come. Y saber muy bien cuánto tiempo le va a llevar para que él tenga en sangre toda esa cantidad que comió en el momento que la precisa. Ni antes ni después. Eso se calcula. Por eso precisamos un nutricionista, que ¿te acuerdan que hablamos? No cualquier nutricionista. Un nutricionista especializado en deporte y, si es posible, en ese deporte que lo voy a contratar. Y si no, lo mando a que se especialice. No es lo mismo un nutricionista para un velocista de 100 metros que para un jugador de fútbol. Porque la alimentación es diferente, este se la va a consumir. Fíjense, decimos que durante 6 segundos o 7 le puede durar el ATP, y el tipo ¿cuánto corre 100 metros? 10 segundos, 9, 11. Prácticamente no precisa nada, la alimentación no jode para nada, es decir, lo que necesita es estar entrenado.
cual. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no hacemos una buena respiración? Cosa que el 90%, y me quedo corto, de todos los deportistas no saben respirar. No le enseñan a respirar. No oxigenás bien. Si no oxigenás bien, ¿qué sucede? No le va a llegar. Algo los órganos. Bien. ¡Qué loco! Ah, bueno eso. Ahora bailamos. Repetí por favor y fuerte porque te acá yo. Que no le va a llegar, no van a estar oxigenados los músculos, por lo tanto no No, van a... músculo ni nada, ni los No va a haber una buena órganos, oxigenación, más que nada a nivel sanguíneo y a nivel del cerebro, porque a los músculos el oxígeno es lo que llega a la sangre, ¿tá? Y sí, una sangre oxigenada hace el intercambio y logramos barrer el ácido láctico. Pero además de eso, cuando no tenemos una buena oxigenación, nuestro organismo y nuestro cerebro, que es muy inteligente y lo que le interesa es estar bien y sobrevivir, se come las proteínas, porque las proteínas son más fáciles de digerir que las grasas. Y eso es lo que le pasa a esos deportistas que en vez de entrenan y comen muy bien, y vos lo miráis y adelgazan si los medís. ¿Quién lo tiene que agarrar? Un buen médico que le hacen ¿qué? ¿Qué miden los médicos cuando un deportista quiere y lo miden? Le miden todos los contornos, cantidad de masa muscular y de masa grasa. Y ahí descubrimos que ese deportista que no está bien oxigenado y que no sabe manejar bien su entrenamiento, se está comiendo los músculos y mantiene el peso, pero pasa a tener grasa en vez de dar músculo. Para tener buenos músculos, entonces hay que hacer un ejercicio aeróbico o subaeróbico. Por eso también es tan importante cuando termina la competencia, no quedarse sentado, darse un bañito e ir a comer. ¿Qué deberían hacer? Vamos. Recuperación, regenerativo hay que hacerlo siempre, ¿no? Al otro día. En castellano, ¿qué es eso? ¿Qué? No sé qué. Vuelta a la calma. Regenerativo es volver a la calma, pero pero en movimiento. Tenés que hacer un subaeróbico que tengamos una 110, depende de la edad y depende del deporte, pero arriba de 100 pulsaciones, para que nos oxigenemos y nuestro organismo logre sacar todas las impurezas que quedaron de la combustión, porque es una combustión química que hicimos para ese ejercicio. Entonces, el regenerativo, ¿cómo se hace acá? Al otro día, termina, se quedan que están corriendo a 200 pulsaciones, pararon de golpe, se bañan, se van a la casa a comer y se acuestan a dormir. Y algunos te dicen, a veces son las 4 de la mañana, no me puedo dormir. Y sí, lógico, si no lo bajás, o porque perdió, o porque ganó, o porque está excitado porque ganó, o porque está frustrado porque perdió, y te dicen, son las 4 de la mañana, no me puedo dormir. Entonces, el regenerativo no se hace al otro día, se hace en el momento. Acá muy pocas veces los vi, las pocas veces que lo hacían decían que estaban locos. ¿Y cómo sería? Termina el partido, que acá algunas veces lo hicieron en algún equipo, se van todo el estadio y los jugadores inmediatamente se ponen a correr alrededor de la cancha con el preparador físico, hacen estiramientos y después, si es posible, se termina tirado en el piso haciendo relajación. Con esas pequeñas diferencias es que esos equipos que vos decís vuelan al lado nosotros, tenemos mejores jugadores pero perdemos, y sí, vamos a perder. Y ni que hablar si están mejor alimentados y si descansan mejor y todo lo otro. ¿Y cuánto tiempo lleva un regenerativo de un partido? Alrededor de 20 minutos, bien hechito. Es parte del trabajo, porque además, ¿por qué a los deportistas hay que decirle el día que entran? Esa es la tarea de un buen líder. Decirle, señores, cuando termina el partido vamos a ser regenerativos, se lo dice el primer día, porque si después se lo querés meter a los 6 meses, tenés que agarrarlo trompada, están todos en contra. Vos le tenés que decir el primer día, esto es así vamos a entrenar y el que no le gusta que se vaya. Porque además si no le gusta va a estar jodiendo que se vaya, mejor que se vaya. Así sea la estrella. Precisamos apoyo institucional para poder hacer eso. Que es lo que no falla. Por eso es que yo siempre digo que quiero clase para dirigentes. Quisiera tener en la clase a los dirigentes, que son los que después trancan todo, para que entiendan que esto es la única manera. Además vos se lo haces como rutina y después vos no sabés lo que son esos pibes. Ni que hablar que ellos. Y todos nosotros deberíamos hacer lo mismo en nuestras vidas. Bueno, preguntas, aprovechen a pelear, a discutir. A tomar
tomar un café y hacer La mejor, Claro, pero es que, perdón, ¿se acuerdan que acá toman un café y yo me olvidé ahora que dice él? Háganme acordar porque yo sigo viaje. Vamos, paramos entonces un ratito, te tomen un café. El cerebro ese ya está demasiado cansado. Sí, está corriendo de Ya perdió toda. Yo no le dejo tiempo ni para el café. No le queda nada. Es el primera y eso es lo que más le gusta, ¿no? Porque puede jugar 2 minutos, 3 minutos. Esto, no tenés bien. Bueno, Y esa ha sido la película. Entonces, ¿cómo está analizado? Llegué tarde, yo tengo que...